Muy buenos días, hermano. Dios te bendiga. Te habla Tani Guzmán, presidente del Ministerio Dios te sigue amando y director de la Academia la Escuela de Ministerios de TCA, una escuela de líderes que estamos nosotros compartiendo en esta página y de igual manera en YouTube. Pero hoy quiero hablar con ustedes y compartir una enseñanza muy breve sobre conociendo el don que Dios te dio. ¿Conoces el don que Dios te dio? ¿Lo sientes en tu espíritu? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué Dios puso en ti más allá de un sueño, una revelación, un llamado, sino ese don específico que Dios ha puesto en ti? Y hoy vamos a estar hablando sobre el don de la enseñanza. En otros hablaremos otros dones que la Biblia nos habla, dones de servicio, dones de espirituales, todo para capacitar la iglesia y la formación de los creyentes de la iglesia. Ahora te pregunto, ¿tienes el don de enseñar? ¿Te ha llamado la atención? ¿Crees que lo tiene? Esa va a ser la primera parte. Pregunto, ¿soy yo uno de los llamados a enseñar en la iglesia? Y segundo, ¿y cómo yo puedo ayudar a los llamados a enseñar para que respondan a este llamado afirmativamente? En la versión Reina Valera, el 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. La versión traducción lenguaje actual nos dice, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad. O sea, en otras palabras, no dejes de usar ese don o talento especial que Dios te dio. Hermano, cada creyente, tanto tú como yo, tenemos la responsabilidad de descubrir ese don. Y los líderes de la iglesia, los pastores y los hermanos maduros tienen el deber de ayudarles a que ellos conozcan ese don. Cuando cada creyente usa al máximo su capacidad, el resultado es que la iglesia va a crecer y no solamente crecer en conocimiento de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús y de crecer el número, sino que la iglesia será un lugar de enriquecimiento para salir al mundo a cumplir con el plan de Dios para la salvación de muchas personas. Hermano, entre las definiciones que busqué brevemente así sobre el don, encontré una de suma importancia de descubrir nuestro don. Y esta es el significado. Dice, un don, talento o capacidad es la habilidad impartida por ¿quién? Por el Espíritu Santo, que te capacita para desempeñar un servicio en particular que Dios te pide y que Dios te está reclamando a ti hoy. Y Dios ha puesto eso en tu corazón. Ahora, hoy hablaremos, como les dije, sobre el don de la enseñanza. Ahora, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca del don de la enseñanza? Les invito a leer en su totalidad los siguientes pasajes bíblicos. Hermano, le voy a dar 3 pasajes bíblicos que usted lo va a leer con calma en su casa y yo lo voy a hablar resumidamente para seguir adelante con esta reflexión y crear hambre en esta área. El primero es Romanos 12, versículos 3 al 10. Aquí habla sobre los dones y sobre los deberes cristianos. En otras palabras, dones de servicio. También busca en la palabra Primera de Corintios, capítulo 12. Específicamente ese capítulo 12 nos habla sobre los dones espirituales. Y usted va a leer los primeros versículos, la importancia que tienen esos dones en la iglesia. Pero el versículo 28 nos dice que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar ha puesto profetas y en tercer lugar maestros. Pero va a leer eso. Y el tercer texto es Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, que habla sobre la unidad del Espíritu. Y usted va a hacer esta asignación en su casa y ahí donde está. Se lo vamos a poner para que usted pueda ver esos versículos. Ahora, en el primero de Romanos, que habla sobre los deberes cristianos, específicamente los versículos 6 al 7 de la Nueva Versión Internacional, se nos dice que tenemos dones diferentes. Todos tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que preste. Y si es de enseñar, que enseñe. En el segundo que le dije de leer de 1 Corintios 12, habla sobre los dones espirituales.
Y específicamente en el versículo 28 se nos dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros. Y vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 16, que habla sobre la unidad del Espíritu, específicamente en el versículo 12, se nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vemos que en cada uno es la importancia de la enseñanza. Podemos ver que Dios le ha dado a ciertas personas el don de ser maestro. Y quizás tú eres una de esas personas. ¿Qué estás haciendo con ese don en la iglesia? ¿Está dormido? ¿No lo está utilizando? ¿No lo conoces? ¿No lo estás desarrollando? Es el deseo de Dios que enseñando cumplan el propósito para el cual Él los hizo y los llevó a esa iglesia donde estás ahora, a esa iglesia donde perteneces, a esa iglesia donde estás durante años, o a un grupo de hermanos creyentes de los cuales tú estás compartiendo. A su vez, la posesión de ese don los capacita para desempeñar esa tarea. Ustedes han sido llamados a enseñar. ¿Han sido llamados a enseñar? Ahora, el fiel desempeño de esa tarea depende en gran manera el desarrollo espiritual y la formación de todos los creyentes de la iglesia. Por eso es importante que ese don se ejerza en la iglesia. Por eso el ministerio de enseñanza debe estar al servicio de la formación y el desarrollo de todos los creyentes, desde los recién convertidos que llegaron nuevos, que han venido a conocer a Jesucristo como Salvador y Señor, hasta que los que ya están llegando al final de la jornada. Por eso ese don es importante, porque usted va a enseñar, va a discipular desde el nuevo creyente, nuevo, ese corderito nuevo que llega a la iglesia, a ese joven, a ese juvenil, a ese adulto, a ese matrimonio, a ese envejeciente. Por eso es importante que usted conozca ese don. Por eso el ministerio de enseñanza tiene que ser puesto a la disposición de la iglesia. Por otra parte, el don de enseñanza funciona como facilitador para todas las otras funciones o tareas de la iglesia. Así que la enseñanza orienta y forma cómo adorar a Dios, cómo orar, cómo hacer una proclamación del mensaje, cómo desarrollar el compañerismo entre los creyentes y cómo hacer el servicio al prójimo de manera significativa, con amor, con pasión. Que usted pueda desarrollar gente que puedan amar al prójimo y que usted cuando lo está utilizando en ese don a esos hermanos en la iglesia, que ellos puedan ver que son amados, que no solamente son utilizados. Y es importante cuando ese don funciona en la iglesia. Por supuesto, también ese don ayuda a la formación de los llamados a enseñar. Por lo tanto, si ese don está funcionando en la iglesia, esos son los que van a estar enseñando a los que van a enseñar. ¿Qué importancia tiene esto? Ante todo lo que yo te he dicho, uno se pregunta, no sé si te ha hecho esa pregunta, si el ministerio de enseñanza es tan importante, especialmente en la iglesia, ¿por qué escasean tanto los buenos maestros de la Biblia? Y si miramos una rápida mirada, miramos así rápidamente, en busca de esa respuesta, nos lleva a los actuales pastores y maestros en las iglesias en el día de hoy. Que esas iglesias, muchos no tienen esa formación de enseñanza y se lo han delegado solo al pastor o a algún hermano específico y no desarrollan esa área. Y por eso hay tanta ignorancia en cuanto a la oración, en cuanto a la adoración, en cuanto al evangelismo. Parece que no hemos comprendido lo que dice Efesios 4, 11 al 16, donde nos habla que es nuestra responsabilidad en que estemos capacitados para servir y dar instrucción a todos los creyentes que forman la iglesia para que ellos puedan participar de acuerdo con sus propios dones en la obra del ministerio. Finalmente, con esto quiero decirte que tenemos nosotros el privilegio y como consecuencia tenemos la obligación, la iglesia tiene la obligación de ayudar a nuestros hermanos a descubrir su don espiritual. Por eso vamos a hablar
sobre otros dones más adelante. Y la segunda parte de este mismo don de enseñanza. Hermano, es importante eso. Luego, los que han descubierto ese don, y que usted haya descubierto, mira, este hermano tiene ese don en particular, no lo puedo dejar ahí, tengo que prepararlo. Mi hermano, pues si aún no tiene los principios básicos del creyente, eso tenemos que erradicar eso de la iglesia. Importancia de la educación. Si nosotros identificamos, tenemos que ayudarle a desarrollarlo en el ministerio que le corresponde. La iglesia tiene el deber, la obligación, dice, de capacitar a esos hermanos que desarrollen su don en el ministerio que le corresponde. No se pierda esa segunda parte. Hermanos, yo he visto muchos hermanos que no están preparados porque no lo han preparado. Y a muchos se les dice, que me han dicho, yo quiero estudiar, porque no lo, y se les niega, dice, no, haga como yo, Biblia, oración, ayuno. Boa, ¿se acuerda de esa oración? Hermano, sí es bueno orar, Biblia, oración y ayuno, pero la enseñanza juega un papel importante, como ya te lo pude identificar hoy a través de la palabra. Por eso yo le digo que busquen esa palabra que yo le dije en sus casas y lo lean con detenimiento. Vayan a Romanos capítulo 12, donde habla sobre los deberes cristianos, específicamente los deberes de los dones, específicamente dones de servicio. Léalo. Romanos 12, 3 al 10. Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ahí se los pongo para que lo pueda ver. De igual manera, puedan ir a 1 Corintios capítulo 12, que habla sobre los dones espirituales. Y puede ver la importancia que tiene esto en la iglesia. 1 Corintios capítulo 12. Los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el versículo 28 dice así. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Dónde los puso? En la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lengua. Y tercero, Efesios 4, 1 al 16, que habla sobre la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación de qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hermano, no se pierda estas reflexiones cortas de enseñanza sobre los dones. ¿Tú conoces el don que Dios depositó en ti? ¿Tienes el don de enseñar? Pregunto a ti, pastor, líder. ¿Estás desarrollando ese ministerio de enseñanza en la iglesia? ¿Estás capacitando a los hermanos que tienen ese don? ¿Estás capacitando a los hermanos que conozcan su don y lo desarrollen en la iglesia? Porque se va a beneficiar la iglesia. Se van a beneficiar los hermanos. Se va a beneficiar el cuerpo de Cristo. Una sola unidad, un solo cuerpo. Y de igual forma vamos a poder cumplir con la gran comisión. Hermano, ¿qué importancia tiene esto? Conoce el don que tienes tú y desarrollalo. Y nosotros vamos a ayudar a desarrollar ese don. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima enseñanza.